electrolítico. Mañana vamos a hablar ya un poco la parte de trastornos ácido-base. Vamos a ver que obviamente los dos están muy interrelacionados. Bien, recordar siempre lo que hemos visto en la clase anterior respecto a las formas de adaptación, los mecanismos de adaptación, ¿verdad? ¿Cuáles son los sistemas que se activan? No se olviden la parte de los sistemas de control y uno de ellos era la parte neuroendocrina, ¿verdad? A través del eje hipotálamo hipofisario. Entonces, cuando había alguna alteración o algún déficit, se activaba este eje para poder recuperar la homeostasis. Entonces vamos a ver, habíamos visto la parte de la angiotensina, del cortisol, ¿no? Entonces eso puede repercutir sobre algunos electrolitos y vamos a ver ahora. Bien, entonces, ¿qué viene a ser desequilibrio hidroelectrolítico? Viene a ser cualquier alteración que está caracterizada por la pérdida o acumulación de exceso de agua. Esto generalmente va a ir acompañado o puede ir acompañado también de disturbios electrolíticos, ya sea el sodio, potasio, cloro, calcio y magnesio. Acá podemos ver en este cuadro cómo se comparte o cómo está distribuido el agua corporal y podemos ver cómo llegamos al pico máximo, ¿verdad? Entre los 18 y 40 años y esto disminuye progresivamente y más marcado después de los 60. Y esto es lo que nosotros vemos todos los días, ¿verdad? Razón por la cual ellos tienen, de por sí, como pueden ver, tienen menos reserva de agua. Entonces, eso hace que ellos sean más sensibles, más vulnerables a cualquier deshidratación. Entonces, por eso es que los abuelitos, las personas mayores, ¿verdad? Tienen un cuadro de deshidratación, ya sea baja ingesta o está con un cuadro infeccioso o está con náuseas, vómitos, diarrea y ya repercute directamente en la hemodinamia. ¿Por qué? Porque ellos tienen ya de base una disminución del agua corporal, entonces cualquier disturbio ya les afecta. En general podemos decir que la distribución es de la siguiente manera: los hombres 60%, las mujeres 50 a 55%. Entonces, ¿de qué manera se distribuye esta agua? Vamos a poner en general un número del 60%. Entonces, de los cuales 40% corresponde al compartimiento intracelular, 20% al compartimiento extracelular. Otra vez, este extracelular corresponde 5% plasma y 15% líquido intersticial. Entonces, muchas veces cuando hablamos de situaciones patológicas donde hay un aumento de volumen, ¿verdad? Generalmente es en este nivel, ¿verdad? A nivel del líquido intersticial, como ocurren con los pacientes cardiópatas, con los pacientes renales, con los pacientes cirróticos, ¿sí? Entonces, a este nivel, este sería el porcentaje de líquido que aumenta. Bien, este es nuestro cuadro, me gusta más este. Bien, esta tabla ustedes tienen que saber. Cuanto más temprano aprendan, mejor. Como pueden ver, nosotros en cuanto a valores básicamente son similares, excepto desde el calcio, lo que varía. Pero en general, nosotros solemos utilizar
las unidades convencionales. Entonces, sodio, 135, 145. Esto ya habíamos hablado también anteriormente. Entonces, si una persona se encuentra con un sodio por debajo de 135, se llama hiponatremia, ¿sí? Y hiponatremia. Y si está por encima de 145, hipernatremia. Hiponatremia, hipernatremia. ¿Está bien? Vamos a ver también que dependiendo de los niveles, esto puede ser leve, moderado o grave, de acuerdo a la disminución o qué tan disminuido está el sodio o qué tan aumentado. El potasio, 3.5 a 5. Por debajo de 3.5 se llama hipopotasemia o también, ¿cómo se puede llamar? Hipocalemia. Por encima de 5, hipercalemia o hiperpotasemia, ¿sí? No se olviden, en muchos libros ustedes van a encontrar como calemia. Eso hace al potasio, ¿sí? No confundir con calcemia, que es de calcio, ¿sí? Es lo con K, hipocalemia. Cloruro, la misma cosa, 98 al 106. Bicarbonato, 24. ¿Sí? Esto mañana vamos a profundizar más. 24 a 31, ¿verdad? Calcio, 8,5 a 10,5. Fósforo, 2,5 a 4,5. Y magnesio, 1,8 a 3. Esto ustedes, vuelvo a insistir, tienen que saber porque independientemente a la especialidad que hagan, tienen que manejar medio interno. Si son clínicos, más aún. Si son cirujanos, también, porque vamos a ver que patologías relacionadas al potasio pueden hacer que un paciente tenga íleo. ¿Y qué es el íleo? El íleo es cuando hay una disminución o ausencia de los movimientos intestinales. Entonces, ¿qué va a pasar? Ustedes cirujanos tienen un abdomen todo distendido, doloroso. Tienen que operar, le están insistiendo para operar, pero es porque estaba con un potasio bajo. Imagínense usted. Entonces, esto configura o forma parte de competencias básicas. Si son anestesiólogos, sí que más todavía, ¿verdad? Bien, entonces tienen que saber, esto no se negocia. Bien, acá en el siguiente cuadro podemos ver la distribución de los cationes para los electrolitos que tienen carga positiva en el medio extracelular. Sabemos que el sodio es el predominante y en el intracelular sabemos que es el potasio. De las cargas negativas podemos ver que tenemos en el extracelular al cloruro y en el intracelular tenemos al fosfato y a las proteínas, que ustedes ya vieron también ese tema de los canales y la importancia de cada uno de ellos. Bien. Bien. Cuando nosotros vamos a evaluar el medio interno de un paciente, ¿sí? Tenemos que saber la osmolaridad, ¿sí? La osmolaridad está dada por esta fórmula. 2 más sodio más glucosa dividido 18 más BUM dividido 2.8. Entonces, les pregunto a ustedes, si nosotros vemos esta fórmula, ¿ustedes consideran
Es importante los controles en cuanto a la alimentación relacionada al sodio y a la glucosa. Muchas gracias. Entonces, ven, es fisiológico, ¿verdad? Por eso que vemos tantos casos, ¿verdad?, relacionados a nuestros hábitos alimentarios. Entonces, no estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de sodio, que sabemos que está presente en los alimentos que consumimos a diario, más aún se encuentran en cantidades mayores en los que son los productos elaborados, ¿verdad? Hoy en día ya tenemos ahí las barras ya están explícitas, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Acá está, chicos. Son electrolitos, son iones y es un componente, en el caso de la glucosa, que media o regula la osmolaridad sérica. Entonces, si nosotros tenemos un paciente, le queremos evaluar su estado osmolar, le medimos su sodio, hacemos el cálculo y si sale mayor a 295, decimos que está hiperosmolar. O sea, tiene mucho sodio, tiene mucha glucosa. ¿Y se acuerdan ustedes qué pasaba con el agua en un medio hiperosmolar? Se deshidrataba la célula, ¿verdad? Y es lo que hace que el paciente venga deshidratado. ¿Entienden? Todo es fisiológico. Sin embargo, si el paciente está en una circunstancia con una osmolaridad baja, generalmente va a estar diluido. Y como pueden ver, el electrolito principal que regula este líquido es el sodio. Estos, chicos, vamos a atender principalmente cuando veamos diabetes, cuando hablemos de las complicaciones agudas de la diabetes, ¿sí?, en donde evidentemente la glucosa va a estar alta. Entonces, tenemos que evaluar si a la par que está alta, también está alto el sodio, entonces tiene un tratamiento distinto, ¿sí? Entonces, tengan en cuenta. Bueno, el BUN es el nitrógeno ureico. Es una forma de evaluar la funcionalidad renal del paciente. O sea, se calcula por fórmula a partir de la urea. Y se pone ahí, exacto. Algunos, por ejemplo, directamente colocan la urea. Tampoco está mal, pero para ser más preciso, se hace el cálculo del BUN en base a la urea. Eso es todo digital. Bien. Cuando nosotros tenemos un paciente, ustedes dentro de unos años, cuando estén por los hospitales, van a hacer los balances, ¿sí? ¿Qué se tienen en cuenta en los balances? Tenemos que calcular toda la entrada y toda la salida. Y ahí vamos a evaluar el tratamiento del paciente, dependiendo del caso. Entonces, qué pena, no tiene mucho alcance. Bueno, entonces, vamos a tener en cuenta cuáles serían las ganancias. Vamos a ver si ahí alcanza más. Por ejemplo, si el paciente puede aportar por boca, no sé cuánta agua ingirió, los alimentos, ¿verdad? Y agua de oxidación, por ejemplo, hace alusión en el caso de que el paciente reciba algún tipo de tratamiento y ese medicamento se diluye, ¿verdad? Eso quiere decir, a eso habla como ejemplo la agua de oxidación. Y luego se calculan las pérdidas, entonces, cuánto orinó el paciente, y luego vienen otros cálculos que son considerados las pérdidas insensibles. Pulmones, piel, heces. Esto obviamente
va a variar de paciente a paciente. Si estamos ante un paciente, para la redundancia, que está febril, que tiene fiebre, va a tener mayor pérdida insensible. Va a perder más cantidad, va a transpirar más, va a tener mayor pérdida. Pasa lo mismo también si nosotros evaluamos a un paciente que está en unidad de cuidado intensivo y está utilizando un ventilador, una asistencia, voy a explicar bien para no haya malos entendidos, una asistencia ventilatoria mecánica, ¿verdad? ¿Por qué? Porque eso también, vamos a ver cuando veamos la parte pulmonar, pueda hacer, ¿verdad?, que aumente las pérdidas pulmonares. Ok, entonces va a tener más pérdida tu paciente. Entonces, son datos muy, pero muy importantes que básicamente también condicionan el tratamiento. ¿Por qué? Porque dependiendo del tratamiento o de la patología, yo voy a querer tener un balance. Por ejemplo, en el caso del paciente que viene por deshidratación, porque está con cuadro de diarrea, así, una deposición líquida abundante, se internó. ¿Cuál es mi objetivo terapéutico? ¿Que su balance sea positivo o que su balance sea negativo? Positivo, claro, porque él ya viene, ¿verdad?, negativo. Y si yo le dejo más negativo, claro. Chao, ¿verdad? Bien, ¿entienden? O sea, no existe una regla de la cual yo pueda decir todo negativo, todo positivo. ¿Por qué? Pasa lo mismo si viene un paciente con insuficiencia cardíaca, edematizado, con mucho líquido intersticial. ¿Cómo yo le hago el tratamiento? ¿Qué yo espero obtener? ¿Un balance positivo o un balance negativo? Negativo, porque si le hago un balance positivo, claro, voy a hacer que se descompense más rápido, ¿entienden? Entonces, por eso es muy importante hacer los balances y muchas veces no se le da el debido, la debida importancia, ¿verdad? Dentro, básicamente es un tratamiento más, porque si yo veo que está muy positivo también quiere decir que tengo que regular el suero, tengo que pedirla, al hacer la indicación, voy a pedir que disminuyan la dilución de los medicamentos, es todo un proceso. O sea, y pasa lo mismo. Si viene un paciente que mi objetivo sea que el balance sea neutro, nosotros decimos neutro hasta más 500 diarios, 0 a 500, y si sale muy positivo, muy negativo, la misma cosa, quiere decir que tengo que regular, ¿verdad? Entonces, esto les cuento que va a ser trabajo de ustedes en unos años. Los balances suelen hacer los internos, los residentes de primer año, entonces es un poco tedioso, parece que estamos haciendo algo que no tiene mucha importancia, pero ya ven, sí tiene, porque eso hace que al día siguiente yo ajuste mi medicación. Si quiero hacer un balance negativo y no estoy logrando, yo voy a aumentar los diuréticos, por ejemplo. Y así sucesivamente. O aumentar el suero si quiero que sea más positivo. ¿Entienden? Entonces, tengan en cuenta. Bien, esto ya habíamos hablado, la deshidratación, que es la pérdida de agua. General, dependiendo del tipo, puede ir acompañado también del sodio. Acuérdense, el agua y el sodio son hermanitos que siempre andan juntos, ¿verdad? Generalmente. Entonces, puede ir acompañado. Dependiendo del porcentaje o del grado de pérdida, podemos tener grado 1, que es leve, menos al 5%, grado 2 moderado, del 6 al 10%, o grado 3 grave, 11 al 15%.
Bien, y de acuerdo a cómo se encuentra el medio. Entonces pueden ser una deshidratación hipertónica, isotónica o hipotónica. Entonces, decimos que es hipertónica. Ay, ya perdí. No. Pensé que perdí. Entonces, hipertónica, vamos a suponer que este sea, ¿vale? En donde lo que pasa es que la persona pierde principalmente líquido, o sea, pierde agua, solamente pierde agua. Y al perder agua solamente, esto hace que el medio que quede sea hipertónico. Ya sabemos las consecuencias de eso, para generar más deshidratación otra vez. Pueden ser, por ejemplo, si el paciente está con un estado séptico, con fiebre y no, como les dije, ¿verdad? No tenemos en cuenta la fiebre dentro del balance y por lo tanto no hacemos las correcciones pertinentes, podemos hacer que tenga esto y eso va a producir más deshidratación. Exacto. También pasa en el caso del coma hiperosmolar, que es una complicación aguda de la diabetes insípida o pacientes que están con cuadros neurológicos conectados a ventilación mecánica y también no se tienen en cuenta las pérdidas insensibles por la parte pulmonar y no se repone. ¿Entienden? Por eso cada balance tiene sus reglas. También la nutrición parenteral. ¿Saben qué es nutrición parenteral? ¿Qué es? Bien. Una buena respuesta. Parenteral es cuando el paciente recibe nutrición por vena. ¿Sí? Por vena. Claro, generalmente se hace por vía central, ¿verdad? Cuando el paciente recibe parenteral, ¿verdad? Cuando no está permitido la vía oral, ¿verdad? Pacientes postoperados, lo que fuere. Y también se usa bastante pacientes que están con trastornos de nutrición severo y necesito recuperar rápido. Claro, se usa la vía séptico, más se usa en cirugía, más terapia, sí, para reponer. Pero es muy delicado, o sea, no se usa de rutina porque ya saben, alimento por acá, claro, tienen que tener un cuidado mucho mayor en la parte de asepsia por el riesgo de infección. En fin, entonces, existen varios tipos de preparaciones, pero algunos de ellos tienen cantidades altas de lípidos, proteínas, y esto también puede hacer que el medio se vuelva hipertónico y eso también puede causar deshidratación. Patologías tiroideas, en algunos casos cuando el paciente recibe cantidades muy altas de un suero hipertónico o si pierde solución hipotónica. Clínica, sequedad de piel y mucosas, estupor e irritabilidad. En algunos casos pueden haber cuadros o datos de rigidez nucal, no hay pliegue cutáneo. ¿Saben qué es el signo del pliegue? ¿Verdad? ¿Sí? Sí. Es una... Claro. Básicamente es el examen físico más rápido, ¿verdad? Para evaluar
deshidratación principalmente en adultos mayores. Puede haber disminución del ritmo de orina, que es la oliguria, y raramente puede haber cuadros de hipotensión asociados. Tratamiento, corrección del déficit de agua. Entonces, normalmente se hace con suero fisiológico y necesariamente tiene que ir acompañado también del control de los signos vitales y también el control de todo lo que es el medio interno, la osmolaridad, la creatinina, justamente por el riesgo de no llevar al otro extremo. Bien, esto ya vimos recién cuáles son las fórmulas para hacer el balance, ingesta menos egreso. Esto también se utiliza bastante, principalmente cuando estamos con pacientes con cuadros graves, en donde tenemos que evaluar el ritmo diurético. Entonces, por ejemplo, se hace el balance. En las 6 horas el paciente orinó 600 ml, entonces 600 dividido 6, vamos a decir, el paciente está con un ritmo diurético de ¿cuánto? De 100 ml hora. Entonces, esto también se utiliza bastante. El gasto urinario, diuresis horaria dividido peso del paciente. Luego tenemos cuadros en donde hay una deshidratación y el medio es hipotónico, por lo tanto el sodio está por debajo de 130. Ese rato pasó bien ahí. Pueden ser por pérdidas gastrointestinales, vómitos, diarrea, quemados, o también pueden ser por acúmulos de tercer espacio. Entonces, se acumula mayor cantidad de líquido y esto, el soluto permanece, pero el exceso de líquido hace que el medio sea hipotónico, ¿verdad? Pancreatitis, peritonitis o el ilio paralítico. ¿Qué viene a hacer esto? Sí. También pueden verse por patologías renales, uso diurético, pacientes que tienen cuadros mineralocorticoides o cuadros de acidosis tubular. La clínica, como pueden ver, es bastante similar. Cansancio, apatía, hipertensión, hipotonía, pliegue, náuseas y vómitos. O sea, si nosotros vamos a evaluar al paciente clínicamente, básicamente es igual, ¿verdad? Pero el tratamiento sí, ahí es donde va a ser la diferencia, por la causa, ¿verdad? Bien, también pueden ir acompañados de calambre, cefalea, hiporreflexia y oliguria. Tratar es corregir la causa, obviamente, ¿verdad? También puede ser isotónica cuando simplemente hay pérdida de líquido y el soluto, en este caso el sodio, permanece constante. También por pérdidas gastrointestinales y también pueden ir asociados a uso de diuréticos. También puede ir acompañado de patologías renales y también pueden ser secundarios a pérdidas cutáneas, sudor, quemaduras. Bien, entonces ligera, dependiendo del grado o porcentaje de pérdida, puede ser 2%, moderada del 6 al 30% y severa si es más del 30%. Tratamiento también con correcciones, con suero fisiológico. Este no les voy a hinchar mucho. Bien, el sodio. ¿Cuánto era el valor de sodio? Muy bien. Tema de examen de la parcial.
Bien, valor normal, ustedes ya lo dijeron, 135, 145. Aporte por la vía oral, excreción renal, metabolismo también por la parte digestiva. Bien, al igual, básicamente ahora vamos a ver del otro lado, donde el sodio es el rey y el agua la acompaña, ¿sí? Entonces, hipernatremia, sodio mayor a 145. La hipernatremia puede ser hipervolémica, hipovolémica o isovolémica. La hipernatremia hipervolémica, ¿qué quiere decir? ¿Cómo va a estar el paciente físicamente? ¿Okay? Exacto. Va a estar con mucho sodio y va a estar hinchado. Hipernatremia hipervolémica. Entonces, acuérdense que el sodio y el agua generalmente van juntitos. Entonces, primera causa, que la persona consuma grandes cantidades de sodio. Entonces, administración iatrogénica, y de sodio. Después vienen patologías secundarias a afectaciones del eje de los mineralocorticoides. Si tiene un hiperaldosteronismo, donde hay un aumento de la reabsorción de sodio, entonces sodio y agua. Si tiene Cushing, o si tiene una enfermedad que se llama la enfermedad de la suprarrenal, suprarrenal congénita. También, si el paciente, en el caso de la hipernatremia isovolémica, o sea, el paciente tiene mucho sodio, pero su líquido, su medio es normal o bajo. En este caso, normal, iso. Si tiene pérdida de agua, por ejemplo, piel gastrointestinal, o si pierde líquido por la parte renal, ya sea por una enfermedad renal, diurético o diabetes insípida. Y luego tenemos la hipovolémica, que básicamente es la misma causa con la isovolémica. Las pérdidas, tanto la parte extrarrenal o la parte renal. Bien. Atiendan acá. ¿Se acuerdan que en la clase, creo que la tercera clase, habíamos visto la importancia del sodio dentro del potencial de acción? ¿Verdad? ¿Se acuerdan? Del sodio a nivel neurológico, ¿verdad? Bien. Los pacientes que vienen por alteraciones de sodio, la principal clínica es neurológica. ¿Sí? Tal es así que dependiendo de la clínica, nosotros vamos a evaluar si tratamos o no. Porque los sintomáticos, en el caso de la hiponatremia, son los que se tratan. ¿Entienden? Entonces, me gustaría que ya quede bien en claro, ¿sí? Patologías relacionadas al sodio, principal forma de presentar es neurológico. Entonces, el paciente puede estar, esto se ve muchísimo en los pacientes adultos mayores, porque ya vimos, ellos son muy vulnerables a los cambios de sólido, de líquido. Qué sé yo, no toman mucha agua un día, ya se deshidratan. Toman su diurético, ya se deshidratan, ya pueden perder sodio, ya vienen con irritabilidad, letargo, ataxia, ¿verdad? Espasmos, delirio, convulsiones o incluso en coma. Entonces el sodio, chicos, no se olviden el sodio, ¿sí?
Hay muchos pacientes, no digo que, no estoy generalizando, ¿verdad? Pero he visto adultos mayores que llegan con estado de excitabilidad y ya automáticamente asociamos a cuadros demenciales, que también es la principal causa, pero no se olviden que también puede ser el sodio. Le corrigen su sodio y ya vuelve a ser normal. Entonces, tengan en cuenta eso, ¿sí? Bien. Músculo esquelético, debilidad. Ya saben por qué, ya saben para qué sirve el sodio, ¿verdad? Potencial de acción del músculo esquelético. También la parte cardiovascular, tisular, obviamente aumento de sodio, va a haber aumento de la parte, puede verse aumentada, tumefacto. Tumefacto quiere decir hinchado, hinchado. Y como ustedes saben, va a haber un medio hipertónico y ¿cómo va a estar la célula? Deshidratada. Está hinchado a la ectoscopía, pero al evaluarle va a tener signos de deshidratación. Claro, porque aumenta esto celular nomás. Y ahí la célula se deshidrata. Bien. Dependiendo del líquido puede haber del volumen de orina y también pueden causar fiebre. Y esta es la corrección, ¿verdad? Se hace con agua libre. Bien, hiponatremia, disminución de sodio por debajo de 135. Este es el más lindo de todos, así, para estudiar. ¿No que les gusta la clínica médica? Bien, cuando nosotros evaluamos a un paciente con hiponatremia, tenemos que evaluar cuáles pueden ser las causas. Entonces, el paciente puede tener un nivel bajo de sodio acompañado de un nivel bajo de líquido. Entonces, es déficit de sodio y volumen, o sea, hipo. En estos casos, siempre para la búsqueda etiológica, sirve bastante medir el sodio en orina. Y de acuerdo al valor, podemos ver la causa. Entonces, si tiene un sodio en orina mayor a 20, puede ser por uso de diuréticos, exceso de bicarbonato, cetonuria o una diuresis osmótica. Y si tiene su sodio en orina menos de 10, entonces ahí pueden ser vómitos, diarrea, peritonitis, tercer espacio, quemaduras. El tratamiento en este caso es con una solución salina isotónica para corregir el medio, ¿sí? Entonces corregimos los dos. Salino para darle el sodio, la sal, y isotónico para corregir el volumen. Entonces, suero isotónico. Sin embargo, atiendan acá, este es muy interesante. Si tenemos relacionado a un exceso de ACTH, puede ser dilucional, no necesariamente el paciente va a estar edematizado, entonces sodio en orina más de 20, puede ser por patologías de glucocorticoides, puede ser por un hipotiroidismo, fármaco, dolor, estrés. Entonces es una hiponatremia, ¿verdad? Pero no dilución, o sea, no hay edema, o sea, es ISO. Sin embargo, otra condición es una hiponatremia, pero es porque el volumen es importante, que es lo que le había hablado al comienzo de la clase, ¿verdad? Exceso de sodio, perdón, disminución tiene que ser sodio y agua, o sea, es bajo hiponatremia por exceso de agua, este tiene que ser disminución. Entonces ahí vemos cirrosis, ICC, pacientes renales, en donde el sodio probablemente se encuentre dentro de los límites normales, pero lo que pasa es que mi
medio se llenó de líquido y eso da una impresión de una hiponatremia. Eso lo llamamos hiponatremia dilucional. Y esos son los casos en los cuales el paciente puede venir con un sodio de 120, 122, se le hace un balance negativo y al día siguiente ya tiene un sodio normal. No es que se corrigió, lo que pasó es quitamos ese exceso de volumen que estaba haciendo que el medio aparentemente sea hipotónico. Y es uno de los más comunes, ¿verdad? De las hiponatremias, lo que más vemos es la dilucional y la isotónica, la asociada a diuréticos principalmente. ¿Ustedes fármacos están dando este año? Bueno, ahí van a ver los diuréticos, los tiazídicos suelen causar mucho. Bien, al igual que la hipernatremia, dependiendo de la concentración, puede ser leve, moderada o severa. Y vuelvo a insistir, nosotros tratamos clínicamente cuando hay sintomatología, ¿sí? O sea, hablando de tratar, digo, correcciones con soluciones, ¿sí? Obviamente, si el paciente está en ICC y por más de que no tenga alteración neurológica, vamos a tratar, ¿verdad? No sé si me estoy explicando, o sea, el hecho de administrar suero hipertónico específicamente. Bien, como les dije hace rato, la clínica en sí es muy similar, ¿verdad? Tanto el hipo como la hiper. Entonces, cefalea, confusión, puede haber hipoactivos o hiperactivos, músculo esquelético, debilidad, calambre, anorexia, puede haber bradicardia, si es que ya hay aumento de la presión intracraneal, salivación y oliguria. O sea, la clínica en sí no va ¿a dónde quiero llegar con esto? Que ustedes no van, bueno, cada uno después va a tener su camino y va a hacer su clínica, ¿verdad? Pero no por la clínica vas a decir hiponatremia o hipernatremia, no. Con la clínica vas a decir, está afectado su sodio probablemente, y con el laboratorio vas a confirmar porque es bastante similar. Si logran hacerlo, obviamente, felicidades, no digo que nada es absoluto. Bien, como les dije, el tratamiento es con sueroterapia, ya sea se calcula, dependiendo de la causa, se puede administrar un suero hipertónico, y si estamos ante pacientes con una hiponatremia dilucional, se hacen con restricciones de líquido, ¿verdad? Y en algunos casos también se puede administrar diuréticos para corregir ese disturbio. Claro. Entonces, causas y manifestaciones, ¿verdad? Las causas: deshidratación excesiva, menor ingesta, consumo excesivo de sodio. Y la clínica, el valor de la hipernatremia más de 135, polidipsia, oliguria, manifestaciones clínicas de deshidratación, ya saben por qué, por el medio hipertónico. Esto también puede causar clínica neurológica. Es por eso que en el caso de las hiponatremias solamente corregimos con hipertónico las que están sintomáticas, por el riesgo, porque es muy difícil, o sea, sí, tiene sus riesgos hacer las correcciones, porque si hacemos una corrección muy rápida, puede dar edema cerebral, puede irse muy rápido al hiper y causar edema. Lo máximo que se pueden hacer es 7 por día nomás luego, 7 miliequivalentes por día. Si hacemos más, podemos hacer un edema cerebral. Y también clínica cardíaca. Bien, del potasio, acá vemos dónde podemos encontrar, ¿verdad? De las frutas sabemos que es
la banana. Esto, chicos, es importante manejar siempre y cuando, por ejemplo, estemos tratando pacientes renales. Acuérdense que en el riñón, esto vamos a hablar mañana más profundamente, pero los dos órganos encargados de tratar o corregir la homeostasis del medio interno son el riñón y el pulmón, ¿verdad? Entonces, cuando hay afectación renal, cuando tiene una enfermedad renal, este medio va a verse afectado, entonces el paciente va a tener mayor predisposición para tener patologías asociadas a una hipercalemia principalmente. Entonces, como les dije, el riñón es la principal vía para eliminar. Cuando no hay riñón, el potasio no se puede ir y ahí es el peligro. Pues la hipocalemia es cuando está por debajo de 3.5, por debajo de 2.8 ya es severo. También pueden ser asociados a uso de diuréticos, también pueden ser en casos de patologías de los mineralocorticoides, cetoacidosis diabética o otras enfermedades. La clínica, atiendan acá. Yo le voy a preguntar, ya les aviso, abierto le voy a poner. Entonces, principal manifestación clínica de las patologías del sodio, ¿dónde van a buscar? Neurológico. Principal del potasio, corazón, ¿sí? El potasio, tanto el hiper o el hipo, son potencialmente arritmogénicos. ¿Entienden? Entonces, palabras claves. Para buscar patologías del sodio, cabeza, potasio, corazón, ¿sí? Esto es así grande. Preguntas grandes que tienen que saber. Entonces, miren un poco acá. Sí. Potasio, por debajo de 3 puede haber descenso del ST, afectar la onda T, afectar la onda U, prolongar el PR, hacer que el QRS se ensanche, causar depresión del ST, afectar la onda T, ¿verdad? Muy grave. Estos cambios eléctricos, electrocardiográficos, pueden servir como puente para hacer arritmias malignas, ¿sí? Por eso que es muy grave. Bien, entonces acá vemos la clínica, endocrinológico, hemodinámico, ¿verdad? Y tratar con correcciones de potasio. El potasio se puede corregir de dos formas, por la vía endovenosa y por la vía oral, ¿sí? No intramuscular ni subcutáneo. El potasio, si vamos a administrar por vía endovenosa, tiene una particularidad, es muy irritante. O sea, hasta doloroso, diría yo. Si vamos a tener que corregir grandes cantidades, suelen hacer por acceso central, porque no toleran los pacientes, les duele demasiado. Sí, que les arde, les duele, tienen que diluir demasiado. Sí, también. No, yo no dije eso, Yo no. Conmigo no están aprendiendo esas cosas, No, le digo yo, Bien, es de goteo lento, nada de hacer en bolo, Eso es. No, eso ya con otros fines. No se hace. No se hace potasio en bolo. No se hace. Hipercalemia
Entonces, si el potasio está por encima de 4.5, acá vemos la clínica. Como les dije, cardiovascular también puede causar neuromuscular, obviamente renal y también endocrinológico. Ahí también vemos una serie de características electrocardiográficas, ondas T picudas, se ensancha el QRS, PR prolongado, afectación, y si está mayor a 8 puede haber el riesgo de una FB que puede ya ser antesala para una asistolia. Acá vemos entonces, ¿verdad? Normalcito, lindo, chusquito, y acá ya están los cambios. La T ya es más alta, acá el ST ya se deprime, acá su QRS se ensanchó y acá ya se fue a una FB. Sí. O sea, es como sirve de puente para la génesis de arritmias malignas, ¿sí? Acá nuevamente los controles, obviamente, hacer el tratamiento. Lo más importante cuando vemos un paciente con una hipercalemia, ¿verdad? Siempre es ver la causa, o sea, tratar la causa. Sobre, como les dije, son más comunes en pacientes renales, entonces muchas veces están asociados a diálisis de rescate. También solemos hacer correcciones, por ejemplo, el salbutamol también sirve de rescate. El salbutamol guarda potasio, ¿sí? También en algunos casos se suelen hacer con insulina, también guarda potasio, pero lo ideal siempre es tratar la causa, ¿sí? Un punto importante también que me gustaría que sepan, porque van a ver bastante, es el tema del gluconato de calcio, ¿verdad? No es que nosotros vamos a corregir el potasio con calcio, no va por ahí la cosa. El gluconato de calcio lo que sirve es para mantener la estabilidad de las membranas de las células cardíacas, o sea, claro, lo que sirve es para evitar o disminuir el riesgo de que ese paciente haga una arritmia maligna, ¿sí? No estamos corrigiendo nada, solo estamos evitando la principal complicación, ¿sí? Porque esto se ve, o sea, van a ver mucho cuando vayan a los hospitales, gluconato de calcio, ¿verdad? Y uno piensa, sí, pero calcio le corrige a potasio. No, no, no. Es para prevenir las arritmias malignas. Bien, justamente el calcio, dosis recomendada 1000 miligramos día, se eliminan 200 miligramos día, están localizadas, ¿verdad?, a nivel de los huesos. Sus funciones, rigidez, fortaleza, ayuda para la prevención de enfermedades cardiovasculares, ayuda también para la coagulación sanguínea, previene osteoporosis y, como habíamos hablado, también la parte de ayuda para la permeabilidad de las membranas. Y en el embarazo, ¿verdad?, ayuda, reduce la incidencia de preeclampsia. Por eso que las embarazadas tienen su dosis de calcio que tienen que consumir. Bien, hipercalcemia por arriba de 10.5, vemos las causas: hiperparatiroidismo, tumores, ICC, enfermedad renal, fármacos, hipercalcemia familiar. Y aquí están acá. Otro punto delicado, ¿no?, para tocar, pero interesante. Miren un poco, en el material nos menciona sobre la administración de calcio exógeno, vitamina D. Hoy en día está en auge, exacto, sí, la administración de suero de manera así, sueroterapia, sí, suero para todos, mejora tu vida, bueno. Bien. Bien, ¿cuál es el problema? ¿Cuál es? No es que los médicos estamos en contra o lo que fuere. ¿Cuál es el problema? Esto, chicos. Yo estoy a favor de la suplementación
siempre y cuando el paciente tenga la necesidad. Claro, pero ¿qué es lo que pasa hoy en día? No se le pide nada, no se le mire nada, se le da nomás ya y después. No, no. Eso es lo que yo justamente digo, ¿verdad? Yo no sé por qué hoy en día parece que estar cansado está mal, siendo que vivimos corriendo. Claro, yo no sé por qué, tipo, estar cansado ya está así súper estigmatizado y la persona no duerme, no se queda, estudia todo el día. O sea, acuérdense, fisiológico, nuestro cuerpo tiene que descansar y eso es insustituible, ¿verdad? No va a ser recibiendo 20 miligramos de calcio que vas a, no, ¿verdad? Lo único que vas a tener es hipercalcemia y qué sé yo, ¿entienden? Entonces, tengan mucho cuidado con la vitamina D, porque acuérdense, la vitamina D sirve, ustedes vieron eso en química, vieron en fisiología, ¿verdad? Ayuda para varios procesos metabólicos, endocrinológicos, entonces, tanto su exceso, ¿verdad? Genera cambios hormonales, ¿sí? Tuve un caso, un paciente que vino en estado así de coma, un deterioro neurológico así severo. Se le hizo tomografía, resonancia, punción lumbar, todo. Y ahí fue que al reinterrogatorio salió con un frasco que tenía mucho, adivinen, ¿verdad? Vitamina D, porque eso es lo único que estaba alterado. En su laboratorio salía un exceso, una hipercalcemia, ¿verdad? Y no tenía correlación con nada. Y era porque se estaba suplementando esta persona, ¿entienden? Entonces, no estoy en contra, sino que lo que yo estoy a favor es traten, suplementen, siempre y cuando haya necesidad y por sobre todas las cosas, hagan el diagnóstico, ¿verdad? Obvio, si no tiene sentido lo que estamos haciendo y todo lo que ustedes están estudiando hasta ahora. Bien, acá vemos el tratamiento, vuelvo a decir, dependiendo de la causa que generó, diuréticos, corticoides o bifosfonatos también en el caso de la osteoporosis, ¿verdad? Lo que más se usa. Hipocalcemia. Generalmente, clínicamente, la parte laboratorial por debajo de 8. Generalmente, cuadros de hipocalcemia, cuando hablamos de principal forma, ¿verdad? Está asociados a cuadros o patologías de la paratiroides, ¿sí? Más específicamente hablando, se suele ver bastante en pacientes que se operan de la tiroides, porque muchas veces al extirpar la tiroides, también se va consigo la paratiroides. Y después al día siguiente el paciente viene así, ¿verdad? Que es uno de los signos de la hipocalcemia, que es el Chebostec y Trousseau. ¿Ya escucharon hablar? Nunca. Chebostec es cuando se le hace al paciente, se le da pequeños golpecitos acá en el ángulo de la mandíbula y el paciente hace como trismos, así. Ese se llama Chebostec. ¿Cómo? Nunca vieron. ¿Eh? ¿Vos sí tuviste? Chebostec y Trousseau es cuando se le toma la presión o se le comprime y cuando llega a cero, al pico máximo de la sístole, hace la mano así, que la mano engarra. Entonces, Chebostec y Trousseau. Hipocalcemia. También pueden causar convulsiones, afectar el QT, dermatitis, etc.
Y hacer correcciones, sí, hacemos gluconato de calcio para corregir el calcio, sí, ahí sí. Y también, si es crónico, reponer con calcio y vitamina D. El cloro también se aporta por la boca, 95 a 105, su concentración puede ser por falta de aporte, pérdida excesiva o por cuadros hormonales. La hipocloremia puede causar hipotensión, puede causar íleo, también puede ir asociado a cuadros de hiperexcitabilidad del sistema nervioso. Entonces vemos acá las formas en que estas pueden ser absorbidas por la vía oral. La hiper es un exceso, pueden ser por iatrogenia, o sea, consumo excesivo, o por pérdida de líquidos, entonces aumenta el cloro. Y la clínica es bastante similar a los demás cuadros de deshidratación, ¿verdad? Sed, espasmos, temblor, confusión, estupor. El magnesio también viene a ser el segundo catión después del potasio, esencial para varios cuadros metabólicos, suele ser cofactor, también se absorbe yeyuno e íleo, valor normal 1.8 a 2.4, y también la hipomagnesemia pueden ser por mala absorción, diarrea, patologías, la parte renal o en cetoacidosis diabética. La clínica, temblores, fasciculaciones y también suelen causar bastante clínicas cardíacas, ¿sí? Tratamiento, corrección con sulfato de magnesio y luego, si es asintomático, puede ser por vía oral. Y la hipermagnesemia también pueden causar patologías, ya sea por un exceso de consumo por la vía oral. La clínica, como pueden ver, también es bastante similar a lo que estuvimos viendo. Ataxia, confusión y alteración también en el electrocardiograma. Desde bloqueo AB hasta asistolia. Y obviamente tratar la causa, también se suelen hacer en estos casos gluconato de calcio para mantener estable la membrana. Bien, eso es todo por hoy. Mañana